¿El tutear o ustedear se exige o se gana? Y entonces sí fue así como de, ay, ¿cómo les voy a decir? Además, que pues era el primer contacto. Hola amigos de Soltando el Chal, ¿cómo están? Otro programa más aquí con ustedes y con un tema súper interesante que en lo particular a Fer y a mí nos gustó mucho. Y Fer, ¿cómo estás? Primero te saludo. Muchas gracias, Nuri. Pues muy bien, muy contenta, disfrutando de un programa más. ¿En qué programa vamos, Nuri? En el 8, ¿no? No, ya es el El 11º. 11º programa. Es el Gracias, 11º. muchas gracias por comentarios que nos hacen, por Sí. compartir, por que nos vean y esperemos que sigan siendo cada tema de su interés. Gracias por los temas sugeridos. Y sí, hoy hay un tema interesante. Eh, Vamos a hablar un poquito de lo que también nos apasiona mucho, Nuri, que es protocolo, o sea, esa gama de Sí. la imagen pública que es protocolo. Y pues tú me dices, arrancamos. Primero, que se suscriban y le Ay, den like sí, denle like, para que tengamos compartan. más seguidores, que también vean temas con nosotros, se diviertan con nosotras. Y pues arráncate, Fer. Tú Sí, di. pues mira, este tema es muy importante en el sentido de que es un protocolo, podemos manejarlo como un protocolo pues profesional y un protocolo social, ¿no? Es cómo es la manera correcta y a quién se le debería hablar de tú y de usted. Yo creo que es un tema que siempre nos ha estado rondando en los diferentes ámbitos, ya sea profesionales y sociales, y hay muchas veces que no sabemos efectivamente cómo es la manera correcta de poder dirigirnos en ciertos contextos. Yo me encontré, Exacto. Nuri, pues algunas cosas que para mí yo también, preparando el tema, aprendí a lo largo de la preparación, de la investigación y de preguntar coloquialmente, porque eso también nos enriquece mucho de, oye, ¿y tú cómo lo De la aplicas, cómo lo gente, haces, de ajá. la gente que está a tu alrededor? Y recibí muchos comentarios interesantes que vamos a ir abordando, pero bueno, hay uno que que yo creo que mucha de la gente no conoce y está en la RAE, ¿no? Entonces, este es un verbo y que se llama ustedear, donde este es un verbo que se utiliza para el tratamiento Sí. de hablar de usted. Palabra nueva aprendida, ¿no? Ustedear se utiliza Ustedear. para poder usar la palabra usted en ciertos contextos. O sea, existe un verbo, ¿no? Como tutear, ustedear. Entonces aquí ya aprendimos algo nuevo todos. Sí, fíjate que es bien interesante porque hay veces que cambiamos palabras. Simplemente como no las conocemos, inventamos. Así es que para la siguiente vez que escuchen ustedear, ya saben que es de usted. Y bueno, Fer, nos vamos a ir tantito a la historia. Vamos a empezar con la Sí. historia de este programa, porque soy bien nerd y me gusta que la gente también aprenda con nosotras. Pues bueno, antes del usted solo se hablaba el vos, el cual aparece en el siglo IV después de Cristo. Y Ujú. este era un pronombre majestático. ¿Qué es eso? Que solamente se utilizaba para dirigirse a jerarquías muy altas, por ejemplo, emperadores, reyes. Así se empezó a utilizar el vos. Y después para el siglo XVI es cuando se introduce el usted, porque pues vamos cambiando las maneras de hablar, el lenguaje se va modificando, se va enriqueciendo también, y después también entra el tú, porque ya empezamos a hablar con más familiaridad y el usted se quedaba como para la formalidad. Vamos a aclarar que aquí en México, nosotras somos mexicanas, el vos ya solamente se utilizan en dos estados, en Chiapas y en Tabasco. Solamente ellos lo utilizan. Aquí en la Ciudad de México, que es donde estamos grabando, nosotros ya no utilizamos el vos, ni el vosotros, como en España, no lo utilizamos. Y en América Latina, el vos se utiliza también en Argentina, donde, que bien chistoso, desaparece el tú. Allá no existe el tú, solo el vos, el vosotros. Y un dato interesante que encontré es que en Colombia se utiliza el usted
como algo no tan formal, sino lo puedes utilizar con tus amigos, con tus familiares. Sí utilizan el tú, pero mezclan. Haz de cuenta que encontré que ellos hablan como el tú estás, tú estáis, que es como el del vos. O dicen vos estás. Entonces ellos empiezan a mezclar la conjugación del vos y la conjugación del tú. Y A mí me gusta mucho cómo hablan es los un colombianos. despapalle. Sí, pero se les entiende muy bien, pero bueno, tiene mucho que ver con el desarrollo lingüístico de cada país, tiene que Sí, ver mucho con la cultura, tiene mucho que ver con la historia, cómo fue la migración ahí, etcétera. Y bueno, nosotros también tenemos nuestra historia. Y sí, efectivamente, nosotros aquí en la Ciudad de México, pues no usamos el vos. Es curioso lo que tú comentas de estos dos estados de la República. Y regresando un poquito a lo del el ustedear y tutear, es súper interesante saber en qué contexto y con qué tipo de persona vas a hacerlo, claro, ¿no? O sea, sí. sí hay una jerarquía Hay para un protocolo, ¿no? utilizarlo. Como tipo protocolo. Sí, pero es por jerarquía. Por ejemplo, tú vas a hablar de usted a todas a todo el contexto religioso, al arzobispado, Sí. a los padres, o sea, esa jerarquía de religioso se le habla de usted. Por ejemplo, también a los militares, sea el rango que sea, Es usted. pero eso, fíjate, bueno, a los militares, también otros son, todo lo que tenga que ver con Estado y gobierno, al presidente, a los gobernadores, etcétera, etcétera, también se les habla de usted. Y a las personas eh, mayores que pudieran ser tus papás para arriba, o sea, por la Sí. edad, más o menos de 20 años de tu edad para arriba, también. Lo que yo encontré muy curioso y lo que yo he vivido, que ahorita hablamos de experiencias, pero bueno, lo que yo encontré es que cuando tú hablas de usted, es una cosa no escrita, es un protocolo tácito que ya te sale. Es como porque estás hablando de una jerarquía. Jerarquía. Independientemente, quiero aclararlo, independientemente si hay respeto o no, porque eso es otro tema. Pero es por jerarquía. O sea, tú al presidente le hablas de usted, tú al arzobispo le hablas de usted, a tu jefe le hablas de De usted, usted. pero independientemente de que exista esta parte de si hay respeto o no. Es como algo tácito, no hablado, que ya en automático a uno le sale. O sea, no te lo tienen que haber dicho, como que ya sale. Por el ejemplo, por la experiencia, así salen. Pero cabe aclarar, Nuri, la diferencia entre usted y tú, porque Sí. o sea, puede haber o no respeto, porque el respeto, yo creo, desde mi punto de vista, se gana. Pero, por ejemplo, la palabra de usted, cuando tú te diriges en el tratamiento de usted hacia alguien, entonces, esto es una palabra neutral. Implica cortesía, Ajá. implica formalidad e implica marcar un poco de distancia. Y puede integrarse el respeto. Pero si tú a una persona le hablas de tú, coincide en que o está implícito que hay familiaridad, que hay confianza, Hay que hay cercanía. cercanía y que es personal. Sí. Por eso antes la regla no escrita, ¿no? De todas las personas es que era que obviamente se le debía de hablar de usted a las personas mayores, a tus maestros, hoy por hoy esto ya se ha perdido, A tus ¿no? abuelos. A Ajá. tus abuelos se le hablaban de usted, incluso hasta a los tíos. En muchas Sí. zonas de la República Mexicana todavía esto sí Sí. existe, ¿no? Ya se está perdiendo, pero sí existe. Pero esa es la diferencia. Y vuelvo a repetir, a poder hablar respeto o no. O Si hay no. respeto, pues más a mi favor, porque el respeto, si se ganó, lo haces en automático y con mucho dignidad, ¿no? Le voy a hablar de usted porque para mí me merece un respeto reconocido y ganado. A mí eso se me hace fabuloso. Fíjate que ahorita que dices eso de respeto, sí, hay mucha razón, porque incluso cuando no conoces a una persona,
le hablas de usted. Y todavía no se ha ganado tu respeto. No la conoces. Entonces sí, como dices, se gana. Eso viene después. Aquí hay varias cosas, fíjate. Si tú vas a una reunión social, o sea, te invitan a una cena o hay una fiesta que te invitan y conoces gente, aunque no los conozcas, tus iguales les vas a hablar de tú. A menos de que la persona que esté al lado en la mesa compartiendo los alimentos te hable de primer momento, o sea, de entrada, te hable de usted, y entonces ahí tú vas decidiendo si le pides a la persona de, oye, no, no, háblame de tú. O sea, porque hay muchas cuestiones de, ¿qué hago? Hay que preguntar. La verdad es que es muy simple, hay que preguntar, oye, ¿te importa o cómo te importa que te hable de tú, de usted? ¿Te gustaría que te hablara de usted? ¿Cómo te gustaría que te llamara? No, en el momento que te dicen, doctor Gómez, ahí ya está implícito que es de usted. Sí. Pero si te dicen, soy Samuel, soy un doctor familiar, bla, 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 entonces ahí ya te está permitiendo, sin preguntar explícitamente, que tú le hables de tú. Pero fíjate que Pero tiene mucho que ver el contexto, el ambiente y tú. ¿Cómo te sientes? Ajá. Y tu instinto, de tu feeling, cómo es. Porque a lo mejor si esa persona no te cayó, no fue agradable para ti. Es usted. Y entonces, sí, es una manera muy educada de marcar límite o marcar distancia, que también es muy válido. Sí, eso sí, Fer. Por ejemplo, ahorita que decías eso, si estás en una mesa y todos son como del mismo rango, yo, por ejemplo, aunque me digan, es que no sé, no, yo soy rara. Yo casi siempre, si no conozco a la gente, es de usted. Aunque ellos me digan, háblame pero de tu mismo partner, o sea, de tu misma camada. Sí, si no los conozco, no. Se me hace muy difícil, porque si son más grandes que yo también, ponle que a lo mejor si son de mi edad. No, más grandes sí, pero podría si ser. Tu edad, ¿tú le hablas de usted aunque no lo conozcas? No, ahí sí no. Pero hay gente, por ejemplo, que está en mi mismo rango de jerarquía, por ejemplo, y son más grandes que yo. Sí, entonces, ahí sí yo no puedo. Se me hace no correcto, se me hace grosero hablarles de tú. Porque tenemos bien marcado esto de que si son mayores que nosotros, va el usted. Pero es por generación. Ajá, no es lo mismo los baby blooms que nosotros. Yo son soy diferentes. X, ¿tú qué generación eres? Millennial. Tú eres millennial, yo soy X. Nosotros los X sí tenemos eso. De millennials para abajo, no. La verdad, yo sí tengo ese protocolo arraigado porque me lo inculcaron de niña. Pero de millennials para abajo ya no hay ese. O sea, por ejemplo, tú le puedes hablar a la mamá de tu amiga de tú. Ay, no, yo no puedo. Que a mí y soy millennial. Se me hace raro, pero la misma mamá de la amiga te dice, ay, no, háblame de tú. Entonces ahí, pues, empiezas a soltar, ¿no? O sea, como que dices, pues, fíjate me tiene confianza, quiere que yo tenga confianza en su casa con ella, no sé, ¿no? Pero hoy por hoy sí es raro que un joven de la edad que quiera, de los 8 a los 25 años, te hable de usted, la verdad, es raro. Sí, pero te digo, por ejemplo, yo que soy millennial, a mí me cuesta mucho trabajo, a mí también me lo marcaron mucho. Entonces, por ejemplo, la mamá de una amiga, jamás le podría hablar de tú, jamás. Yo le diría, señora, agradezco que me esté dando esa confianza que le hable de usted, de tú, pero yo no me siento a gusto hablándole de tú y le voy a hablar de usted, porque siento que merece un respeto, porque es mayor que yo, porque es la mamá de mi amiga, no es mi amiga. O sea, yo así lo tengo como bien marcado. Entonces me sería difícil. ¿Y cómo te toman ese comentario, Nuri? Sí, me dicen, sin problema, hija. Así me contesta. Sí, sin problema, hija. Tú háblame como tú te sientas a gusto. Porque también, por ejemplo, en encuestas que yo estuve observando de campo, investigación de campo, la gente también decía, oye, es que a mí me gusta, por ejemplo,
A mí me gusta que me hablen de tú con respeto, los amigos de mi hijo que tiene 18, Ok. porque me hace sentir joven. Ah, mira qué chistoso. Entonces ahí está el tema, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con el contexto y Sí, el feeling. y de la persona, ¿no? Cómo se sienta. Ajá. Y rápidamente nos vamos con el tú, cuando se utiliza el tú, como ya lo decías, con amigos, con parejas, te denota familiaridad, es algo más informal, e incluso cuando te nombran por tu, ahora sí, valga la redundancia, por tu nombre directamente, es el tú. No hay ningún título, no hay, o sea, es directamente Nuri, Nuria, Fernanda, pero también tienes que ver dónde utilizar el tú, porque como decías, todavía convivimos con gente mayor, que hay gente que se le sigue haciendo grosero, dicen, ay, está igualado, ¿cómo me está hablando de tú y ni siquiera me conoce, ¿no? Yo creo que ahí hay un antídoto, es decirlo. O sea, no nos debería de dar pena decir, oye, incluso dirigirte a la persona que te lo hizo de usted, para que de una manera cordial le puedas decir, yo quiero que también me digas y me hables de usted, ¿no? O sea, no tienes que decirle, oye, niño o muchachito o lo que sea, no me hables, no, no. Porque hay maneras y hay formas, hay forma y Sí, fondo. Y creo que esa es la, pero mucha la gente lo toma como, ah, está poniendo su límite, su raya. Claro, no, pues es que Y es es que sí es una cierto, marcación. O claro, sea, si lo pero notan cambia, así, entonces la percepción es la correcta, sí. Pero hay ¿no? gente que se molesta también, Fer. Si Pues tú que le se marcas la molesten, línea, pues uy, que se molesten. O sea, mm, por algo, o sea, también uno tiene que hacer caso a este feeling. Si la persona no te dio una buena vibra, es una manera de tu proteger tu corazón, tu energía. Si se molestan, pues ni modo. Lo único que eso sí no está permitido bajo ninguna razón ni circunstancia, no, es que no se haga con respeto. Eso es lo único que sí. O sea, porque tú puedes hablar de tú a una persona mayor, pero con respeto. Si tú puedes hablarle de usted a una persona, la que tú quieras, para marcar distancia, pero con respeto. Yo creo que aquí la clave es el respeto. Yo creo que hoy por hoy no importa la generación, no importa el contexto, no importa, siempre y cuando sea con educación y respeto. Y la educación y el respeto se ve. La sí, educación y el respeto se nota. No sí, lo tienes que restregar a nadie. No, se nota. Hay clase. Y es clase educada. O sea, no estamos hablando de dinero. Es no, viene desde clase, la casa, también es viene de desde la cuna, casa. ¿no? Es Sí, de cuna que hables con respeto. Entonces, que todo el mundo debería saberlo. Ahora tendríamos que hablar de ciertos contextos. O sea, es un protocolo hablar de usted en las empresas, en la parte profesional. Por ejemplo, si tú conoces el manual de fundamentos de tu empresa, ahí vas a encontrar el protocolo de cómo dirigirte a los clientes, a las jerarquías más altas que tú. Que hagan caso no es otra cosa, pero si tú tuvieras alguna duda de, oye, ¿cómo se maneja aquí? Hay manual de fundamentos, hay una visión, una misión, una meta, donde ahí debería de estar plasmado. Y si no está plasmado, hay que preguntarlo para que tú te integres y estés en el no mismo canal. estés en el mismo canal y realmente te integre y no de repente digan, ¿cómo no sabe? Ajá. No, a lo mejor no sabes, pero a ti te corresponde y es tu obligación preguntar cómo es el trato, el tratamiento aquí a las personas. Si no lo sabes, si no hubiera manual de fundamentos, que en teoría todas las empresas deberían Lo tener deben manual de tener. fundamentos donde está ahí protocolizado cualquier situación que debe de saber la gente que está trabajando y forma parte del equipo de esa empresa. Entonces, muy interesante, es muy, muy, muy interesante, porque al final, hablar de tú, de usted, tutear o ustedear, la verdad tiene que ver con imagen pública. Habla de ti, habla de tu presencia, habla de tu educación, habla de tu profesionalismo, y yo creo que se vale mejorar, yo creo que se vale respetar.
ese Sí, tipo de todos cosas, podemos ¿no? aprender y es Sí. un tema bien interesante. Nuri, pues también a mí me gustaría mencionar algo muy importante para no dejarlo de lado y también darles información a nuestros escuchas, ¿no? Y A ver, dale, dale, Fer. a los que nos ven. Fíjate, tiene mucho que ver este tipo de protocolo, como ya dijimos, con cómo te relacionas en diferentes contextos, pero también tiene que ver cómo te relacionas contigo mismo, cómo te hablas. Porque al final del día estamos hablando de que no importando el contexto, si tutear o ustedear, pero siempre con respeto. Entonces, también tiene mucho que ver este tipo de cosas con cómo te quieres relacionar con las otras personas. Y eso también habla de ti y es una imagen pública. Y les vamos a decir a todos los que nos oyen lo que tú y yo ya sabemos. Este pastel que es donde divide cómo, o sea, qué es lo con lo que se queda la gente, qué es el mensaje, qué es lo que escucha y cómo lo escucha, y cómo todos los gestos y que acompañan a una comunicación nos hacen sentir algo. Al final tú estás en una conferencia y no importa si al público le hablas de tú o de usted, al final toda esa audiencia se va a quedar en cómo tú los hiciste sentir. Si Claro, les hablaste de sí, tú, con respeto, con dignidad, con solidaridad, depende del tema, ¿no? Y no importa si le hablas también de usted, porque también hay gente que dice, ok, me habló de usted porque siente un respeto hacia nosotros, ¿no? No se habla tanto de distanciamiento, pero sí de un respeto. ajá, Entonces, ajá, el 7% de todo eso corresponde al mensaje. Entonces, las palabras son, y las palabras tienen poder, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Sin embargo, si no es acompañado con un buen tono de voz, con una jerarquía en el volumen de acercamiento o de alejamiento, y eso representa el 38%, y el otro ajá. 55% representa la gesticulación de los ojos, de la sonrisa, de las manos. O sea, acuérdense que los gestos es la palabra hablada o la palabra extensa en gestos, o sea, el poder mover las manos. Yo, por ejemplo, hablo muchísimo con las manos, como ya se dieron cuenta, ¿no? Pero al final a lo que voy es, todo esto tiene que ver en cómo tú haces sentir a esa persona a la que te estás dirigiendo o a la audiencia. Y eso es maravilloso, porque al final el usted o el tú se impone, el tutear o ustedear se exige o se gana, Luis. Y realmente cuando tú eres una persona que su imagen pública es con respeto y educación, no importa. O sea, la gente no te lo va a tomar a mal, ¿sabes? Y Sí, eso es maravilloso, porque al final es como tú haces sentir a esa persona. sí Y es con no el importa. mensaje que se quedan ya al final. Al La final impresión que les es diste. exacto, esa impresión que tú dejaste y que puedes dejar huella. Pero, como dije al principio, también puedes, obviamente, preguntar. O sea, si tú estás inseguro. Bueno, Álvaro Bordoa, que es nuestro maestro en imagen pública, él dice mucho, ante el valor no, ante la duda, mejor de usted. Sí, 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 Y sí. ya Si uno no va ahí, preguntas y si también. no preguntas, ¿no? Pero ante la duda, mejor usted, porque así te podrían percibir como una persona prudente, respetuosa Sí. y que sabes de jerarquías, ¿no? En un momento dado. Sí, y al final ninguna pregunta es tonta. O sea, es mejor que No. pregunten si tienen alguna duda y tan se evitan malos entendidos, muchos Claro, problemas. Entonces, claro. mejor pregunten si tienen esa cosquillita de, híjole, ¿cómo le digo? ¿Cómo me dirijo a esa persona? Pues mejor le pregunto y hasta van a agarrar un poquito más de confianza porque la otra persona va a decir, me está tomando en cuenta Sí. y está tomando en cuenta pues lo que yo siento o lo que a mí me gusta de cómo me hable. Entonces, ese es un tip. Ya Fer les dio una base de imagen pública y que nosotras pues somos consultoras en imagen pública, entonces eso lo manejamos muy bien. Sí, porque Y también depende de la audiencia, a quién te estás dirigiendo, sí, sí, cómo te estás dirigiendo y qué mensaje ¿qué le estás dando? Ajá. estás dando. Entonces, es bien importante, porque al final la calidad de tu vida determina la calidad de tus relaciones. Y cuando tú te conduces así, siendo percibido con estos bullets, adelante, todo es válido y todo cabe. Sí, Aparte, la imagen pública es dinámica.
Entonces esto va a ir cambiando, o sea, también después de cambiar pandemia también hubo un reajuste en todo esto, ¿no? Entonces Sí, va y a ir ahí entra tu cambiando, criterio también. pero entra tu criterio y tu intuición. Sí, sí, Siempre que hay completamente. respeto y educación, cabe todo eso. Bueno, ahora nos vamos con algunas experiencias que hemos Ahí tenido sí, Fer y yo sí, con el tú y el usted. Por sí. ejemplo, nosotras vamos a hablar específicamente pues de Alemania, ¿no? Que es donde hemos pasado más tiempo Fer y yo en Alemania y México, que estamos de aquí para allá. Y aquí sí hay una cuestión entre el tú y el usted. Por ejemplo, a mí me pasó con mis suegros. Yo decía, ¿cómo voy a llegar a decirle a ellos por su nombre, por el usted? Allá se les dice Frau a las mujeres y Gea a los hombres. Pero a mí se me hacía como muy golpeado Que es también. señora y Señora y señor, señor. y Ajá. es hablar con respeto. Ajá, O es lo sea, para ellos formal. eso es hablar formal con respeto. Pero a mí se me hacía muy fuerte llegar de primera instancia y decirle señor, ¿no? Entonces, lo que terminé haciendo fue omitir esta parte. Simplemente era de, ¿me puede pasar la servilleta? O esto, lo otro. Pero ya ni decía yo nombres, ni decía el señor ni la señora, porque yo estaba muy confundida. Dije, ¿cómo le voy a hacer? E incluso le pasa a mi novio cuando llega a México. Allá están más impuestos. Bueno, yo hablo de mi experiencia de dirigirse con su nombre. Incluso si es tu suegro, tu suegra, va por nombre. Y a mí eso se me hacía como muy de igualado, ¿no? Llega mi novio aquí a México y le habla por su nombre a mi papá. Y mi papá es así como de, a ver, era la primera vez. Como ni un señor, ni... Para mi papá sí fue como un choque, pues mi papá también ya es más grande. Y decía, es que a lo mejor si es en Alemania ya, o será que es igualado. Y prefirió preguntarme. Oye, hija, ¿cómo es que se manejan allá? Ya le expliqué y ya fue como el que entendió. Pero sí es un tema también cultural. Sí, es un tema cultural, pero bueno, ahí nos corresponde, bueno, primero, como dice el dicho, haz lo que vieres en el lugar que estás, ¿no? Definitivamente. Tú tienes que hacer, que es la manera de integrarte y que te integren. Claro, Esa es una. La otra, cuando hay estas dos culturas, estos dos idiomas, estos dos países, nos corresponde a nosotros, cuando alguien viene del extranjero, avisar, informar al otro, oye, aquí se acostumbra a eso, y ellos lo van a tomar como normal. Claro, por eso para él lo hizo así, ¿no? Porque se acostumbra allá. Ahora, no, es que no sé cómo lo viviste tú, pero es diferente. Por ejemplo, yo siempre, también depende a lo mejor la región, pero yo donde viví y conozco es que es en el sur de Alemania, en la Selva Negra y en Frankfurt, la verdad es que siempre se habla de usted. Siempre, siempre. Al cajero, al del banco, al profesor, al maestro, al de la basura, a todos se les habla de usted, al vecino, a todos. A pero menos en que familia, también te puedan decir. Pero, por ejemplo, en la familia, no, en la familia es de tú, ¿no? Para nosotros era eso, ¿no? Como, híjole, ¿cómo le digo a mi suegra, ¿no? ¿Cómo le digo a mi suegro? Pero ahí, pues sí, preguntas y te lo hacen saber, ¿no? Esa fue como la parte, pero yo siempre de ustedes, obviamente entre pares, por ejemplo, estudiantes en una schule, en un colegio, se hablan de tú, por supuesto, pero todos los maestros les hablan sí, de de usted a usted. los alumnos y los alumnos le hablan de usted a los profesores. Ahí no hay manera, no hay manera. Pero ahí sí está muy delimitado por exijo que me hables de usted porque Claro, me merezco un respeto y me lo vas a dar. Es lo que yo hablaba hace rato, se exige, se gana, se impone, pero es cultural también, ¿eh? O sea, también hay que ver en qué contexto y en dónde estás. claro, claro. Sí, yo, por ejemplo, cuando iba a la tienda o cosas así, sí era de usted. Pero yo el problema lo tuve en la familia. Porque yo decía, es el primer encuentro. Pero familia con tus suegros nada más, ¿no? Sí, O con mis con toda la suegros. familia. No, con mis suegros nada Ah, más, que era como el primer contacto donde yo tenía que hablar de usted o de tú, como que yo ujú. no sabía. Claro, no, sí. Y entonces sí fue así como de, ay, ¿cómo les voy a decir? Además, que pues era el primer contacto y no te sientes todavía de la familia.
porque es la primera vez que los conoces. Entonces es así como de... No, y ahí híjole. tienes que quedar súper buena Ajá, impresión. exactamente. Entonces sí es un tema difícil. Es un tema, es un ¿Tú no temazo. viviste algo así, Fer, en Alemania? No, fíjate que yo ¿Nada? no. Es que también influye mucho cómo conociste a la familia y en dónde la conociste. Yo, por ejemplo, a la familia de mi esposo yo la conocí en México la primera Ah, vez ok, y luego ajá. o sea, también influye mucho. Y mi esposo sí me dijo cómo era muy previo, cómo era, ¿no? Porque pues sí, yo no tenía ni idea. Entonces ahí también como que también tiene que ver. Ahora, yo la experiencia que quiero contar, que a mí, híjole, me gusta mucho contarla y me gusta mucho eh, nombrar a esta maestra, porque también el usted, que no hemos hablado de eso, pero también el usted y el tú también tiene mucho que ver cuando uno escribe. O Ah, sea, claro, sí, también la imagen verbal también sí, incluye la la escrita. imagen verbal escrita, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una maestra, y que la verdad le mando muchos saludos a la maestra Sandra, maestra de español del Colegio Alemán de la Eva Durán. Mi hijo iba en quinto de primaria y se tenía que dirigir conmigo por alguna cuestión, no recuerdo cuál, pero lo que es, como te dijimos, era el 7% del mensaje, pero todo lo demás lo invadió. Me escribe de usted, me Ok. escribe, ay, ¿cómo te puedo decir? Es que hay una palabra, pero ahorita se me fue, tan pulcramente, y yo me sentí tan respetada que era un mail de la maestra, así de, oiga señora, fíjese que su hijo tiene que traer tal cosa o lo que quieras. Era una formalidad escrita, respetando cada regla gramatical, obviamente con una excelente ortografía, usando las personas, o sea, dignificando la palabra, que yo, de hecho, lo tengo guardado ese correo. O sea, porque dije, qué barbaridad, cómo una persona a través de un correo electrónico Sí, te hace me sentir puede cosas. hacer sentir que merezco que me hablen con respeto, Claro, claro. con dignidad y con formalidad, que me hable de usted. Y no era porque, ay, me habló de usted, no, era todo eso que englobaba el mensaje. Entonces me sentí muy bien y esa es la experiencia. Yo creo que tú a través de una pantalla o a través, o sea, escrito un WhatsApp, un correo, la intención, me queda claro la intención de la maestra, era dirigirse conmigo con respeto porque me iba a solicitar algo. ¡Wow! De verdad, ese correo todavía lo tengo guardado y esa es una experiencia que me gusta mucho contarla porque es cuando te quiero transmitir que también puedes hacer y enaltecer a una persona con un correo electrónico, con un WhatsApp. O sea, simplemente, y no porque me habló de usted, no nada más eso, ¿eh? Sí, fue Eso todo. Ajá, fue fue todo, muchos fue elementos que... muchos elementos que hicieron que yo sintiera eso, ¿no? Entonces, me encantó. Y a partir de ahí, yo opté por eso. Entonces, cuando yo trabajo con un cliente o voy a dirigir a un cliente, aunque yo ya haya tenido una situación, o sea, presencial con esta Sí, más persona, con este personal. cliente, llámese hombre o mujer, que no personal, de trabajo, pero me refiero que yo presencialmente y tuve contacto. Ok, Y ya ok. aclaramos el punto de, no te preocupes, háblame de tú y todo este protocolo que ya hablamos. Aún así, yo siempre escribo mis correos o mis WhatsApps de usted, independientemente que Sí, presencialmente de tú. ¿Por qué? Porque yo no sé a quién va a llegar esa información que yo le estoy mandando. claro, Y sí. la imagen que yo quiero, o sea, ¿qué imagen quiero que ser yo percibida de profesional, de educada, que hablo con respeto? Sí, ese es un Entonces buen tip, Fer. Sí, siempre lo hago, me funciona muy bien. Nadie me ha dicho, oye, no, tú te amen el... No, para nada. Es esa sensación que yo sentí, ese sentir de, oye, me hablaron con respeto porque me merezco ese respeto. Yo hago sentir eso a la otra persona. sí, No me lo se han lo quieres dicho, hacer sentir a los demás. pero, pero lo hago así y así siempre me conduzco. Pero eso ya es algo muy personal. Cada uno de ustedes puede decidir cómo, pero es como yo me conduzco, me ha funcionado aunque el cliente me responda de tú, ¿eh? Y yo sigo con usted, escrito. Entonces me gusta, a mí me gusta. Yo creo que también cada quien va a ir adoptando ciertos Sí, protocolos personales que te funcionan y que tú con esto te sientes cómodo, ¿no? Entonces, esas son mis experiencias. sí, y como decíamos, el otro tip que ya mencionamos,
que pues si no saben cómo dirigirse a la persona, que primero empiecen con usted y ya si solita la persona les dice, sabes que háblame de tú, pues ya recurren al tú. Y si no, se siguen con el usted o ya como decía Fer, con su intuición, ya a su criterio van viendo, leyendo a la persona y ya lo van cambiando, ahí lo van modificando poco a poco. Sí, Pero bueno, vale Fer, pues, sí, más vale. Ahora sí, Fer, se nos acabó el tiempo. No, yo sé. Hay literatura, chicos, Sí, por si ustedes quieren ahondar un poco más en este tipo de formalismos y de protocolos, hay mucha literatura. sí, siempre mantener, como decía Fer, el respeto. Y si lo pueden documentar, pues mejor aún, porque van a tener bases de donde ustedes obtuvieron la información. Entonces, Fer, aquí vamos a poner las redes sociales para que nos Sí, sigan, para que nos nos den sigan. likecitos y nos vemos en el siguiente programa. Los queremos y les mando Chao. muchos besos y abrazos. Bye.